profundizando un poquito, ¿verdad? Vamos ahora a hacer una distinción entre las sabidurías y la sabiduría, entre las palabras y la palabra. Así como hay diferentes sabidurías, pero una sola sabiduría divina que inspira todas las demás sabidurías, así también existen las palabras de Dios dichas a lo largo de la historia de la salvación y la única palabra de Dios, ¿sí? La única palabra de Dios que es Cristo, porque Cristo es el Verbo eterno de Dios, su palabra eterna, que fue expresada en palabras humanas, ¿sí? Así como Jesús desciende y se encarna, Él como palabra divina, expresión máxima de lo que Dios es en sí mismo en la eternidad. Por eso es el rostro visible de la infinitud invisible, ¿sí? O de la inmensidad invisible. Así, Dios se manifiesta de diferentes maneras otorgando su sabiduría. Pero como su sabiduría es infinita, para hacernos una idea de lo que Dios es, de cómo es la sabiduría de Dios, entonces, aportando todo la sabiduría que Dios les concedió, se llega a obtener una idea más o menos clara de lo que la sabiduría de Dios es, ¿sí? Más o menos, ¿verdad? Bien. Y aquí es algo muy importante, porque así como hay sabiduría expresada en el arte, así hay sabiduría expresada en la técnica, así hay sabiduría expresada en los modos de comunicación, y así hay sabiduría sublime, como es la sabiduría por la cual llegamos al conocimiento de Dios, que es la más excelsa de las sabidurías, ¿sí? Esta sabiduría última es don del Espíritu Santo, ¿sí? Porque la otra vendría a ser como un talento dado al ser humano, para que a través de ese talento exprese la sabiduría y el orden de su Creador. Tal es el caso del arte, ¿no? ¿Sí? Pero por otro lado también a través de la palabra. La palabra revela el corazón humano. Cuando nosotros queremos decir y comunicar una experiencia de Dios, utilizamos la palabra. Si nos quedamos mudos o silenciosos, nadie va a saber de qué manera experimentaste a Dios, ¿sí? Aquellos que han experimentado esas eternas efusiones del amor divino, como es el caso de los místicos, ¿sí? Representados por la escuela de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Ávila, ellos han escrito más, por ejemplo, Teresa de Ávila, sus experiencias místicas. Estas experiencias nos ayudan a nosotros a conocer de qué manera ella pudo recibir esas gracias, cómo Dios es tan bueno para conceder a un alma que no lo merece todo lo que Él le da, ¿sí? Cómo Dios en el proceso de santificación va realizando maravillas cuando el corazón se abre con docilidad y disposición a su gracia, ¿no? Así es como ellos han plasmado esa experiencia, no tanto para exaltar su ego,
sino para decir, Dios ha hecho en mí lo que ahora en estos momentos yo soy, ¿sí? En el caso de Santa Teresa, en el libro de las Moradas, en el caso de San Juan de la Cruz, en su obra Cumbre, que es la llama de amor viva, ¿sí? En donde explica cómo el Espíritu Santo va haciendo arder en el fuego de su amor al alma que se le entrega por completo y que se despoja de sí misma hasta llegar a ser de Dios, ¿sí? Más o menos vamos bien. Otro modo de comprender las palabras de Dios, hay muchos modos de comprender palabras de Dios, ¿eh? No solamente referido a la palabra de Dios propiamente dicha, la palabra de Dios plasmada en la Sagrada Escritura, en el libro que conocemos como Biblia, ¿sí? Ese es el modo más precioso para conocer a Dios, junto con la oración y la creación. La creación, dice San Buenaventura, también es palabra de Dios. ¿Y por qué es palabra de Dios? Porque todo lo que es palabra de Dios, lo que va a hacer es que te va a llevar hacia Dios. La creación, vista con pureza, te conduce hacia Dios. Ves las perfecciones, el orden, la hermosura, la belleza, y todo te conduce hacia Dios, te eleva, ¿sí? Lees la palabra de Dios, la meditas, la profundizas, oras con ella, la contemplas o contemplas a aquel de quien te habla la Biblia, y entonces tu espíritu sale de ti para ir a Él. Bien, más o menos, ¿verdad? Vamos, más o menos. Bien, es que tenía otra idea, pero ya se me peló, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? ¿Me acuerdo? Bueno, si me acuerdo ya les digo, ¿no? Creación del Génesis, después del Génesis. Ando brincando, ¿verdad? Ando brincando, pero bueno. Sí. La palabra de Dios es como un jardín espiritual. Y explicaba la vez pasada un principio para acercarnos a la palabra de Dios. Acércate con un espíritu espiritual. Para comprender palabras espirituales hay que acercarnos en el Espíritu Santo. Porque si nos acercamos con un espíritu humano muy terreno, todo lo que venga ahí lo vamos a despreciar, como anteriormente a su conversión San Agustín, o también lo vamos a interpretar de manera muy humana, ¿sí? Como ha pasado en la interpretación del libro del Cantar de los Cantares, ¿sí? Sin embargo, la comprensión de las palabras de Dios crece con quien las lee. Decíamos la vez pasada también respecto a San Gregorio Magno, que de él es esa frase que acabo de enunciar. Las palabras crecen con quien las lee, porque se van haciendo vida en nosotros y nos van haciendo crecer espiritualmente. Y en la medida en que crecen espiritualmente, también nuestra comprensión de la Escritura crece abundantemente, ¿sí? La palabra de Dios no se va a comprender si no se vive. O se podrá comprender algo, pero muy poco. ¿Cómo comprendes la palabra de Dios? Viviendo lo que te dice la palabra de Dios. Que aparentemente es muy sencillo, pero, y de hecho lo es muy sencillo, sencillísimo, ¿no? Sencillito, ¿no?
imaginación. Pero para nosotros es muy difícil. Y la razón es que nosotros hemos complicado todo hasta el grado de hacer lo fácil difícil. Cristo solamente nos pide una cosa: háganse como niños. Y nuestra mentalidad es tan complicada que todo lo hacemos muy difícil. Cristo nos dijo: sean sencillos como las palomas, prudentes, astutos, sean mansos y humildes de corazón, aprendan de mí. Y ahí está la clave: aprender de Cristo, ¿sí? Pero esa enseñanza a nosotros nos resulta muy complicada, porque nuestro corazón se ha hecho soberbio, orgulloso, vanidoso, egoísta, tantas cosas, ¿no? Se han pegado al corazón, pero nuestro corazón no es así. Nuestro corazón es, podríamos decir, blandito, pero con tantos callos, ¿no? ¿Sí? Como el callo de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Con tantos callos que se han pegado a nuestro corazón, ya no sentimos esa presencia de Dios, ¿sí? Porque no está vivo el corazón, ¿sí? Porque el corazón se ha oscurecido, se ha llenado de tantas cosas, ¿no? Pero es, pues, así como el momento, ¿verdad?, para dejar que la sabiduría penetre en nuestras almas. Dice por ahí un autor, no me acuerdo, pero ahorita, si me acuerdo se los digo. Dice: el sabio sabe reír y es en todo muy normal. ¿En qué se diferencia entonces el verdadero sabio? Vamos a profundizar en un momentito más si alcanzamos, ¿verdad? Porque traemos preparado toda una amplia gama, pero pues a veces nos quedamos en el primer punto, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí? Pero lo importante es que quede bien comprendido, ¿verdad? Sí. Porque la sabiduría en Israel se comprendía en dos sentidos, pero que se fundían en uno solo, como el que es instruido y como el que cumple la voluntad divina. Ese era el modo de comprender al sabio. El sabio es el que sabe, el que está bien instruido, el que es docto, ¿no?, en nuestros términos actuales. El docto es el que está bien instruido. Pero en la actualidad, bien entendida la sabiduría como don de Dios, no es propiamente el que sabe mucho, sino el que sabe vivir, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es el sabio, ¿sí? Que vendría a identificarse en el término actual con el santo, ¿sí? Bueno, no se imaginen pues el enmascarado de plata, ¿no? ¿Sí? Se identificaría con el santo, ¿verdad? Sabio, santo, pleno de Dios, el que está lleno de Dios, ¿sí? Se identificaría sabio con aquel que posee en sí mismo la plenitud de Dios, que goza con Dios, que sufre con Dios, que se duele, ¿no?, con Dios, ¿sí? O sea, que está tan unido con Dios que al ser un solo corazón con Él, vive lo divino, ¿sí?, en su máximo esplendor.
podríamos nosotros identificar con algunas figuras de santos la sabiduría. En unos se manifestó más, en otros menos. Pero todos los santos poseyeron en diferentes grados la sabiduría. Hay 3 columnas de la iglesia después de los apóstoles, ¿sí?, incluyendo a Pablo dentro de los apóstoles, que se distinguieron por expresar en su más alto esplendor la sabiduría, como es San Agustín, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Son los 3 que después de los apóstoles vienen a expresar en sí mismos como la plenitud de la sabiduría. Pero aún ellos que recibieron tan alto grado o en tan alto grado la sabiduría, no llegaron ni siquiera a conocer algo de lo que Dios es en sí mismo. No tanto porque no hayan conocido nada, ¿no?, sino porque la sabiduría de Dios es tan infinita, tan inmensa, que lo que nosotros podemos decir de Dios es limitadísimo a lo que Dios es tal cual en sí mismo, ¿sí? Por eso Santo Tomás de Aquino, al haber sido proyectado hacia el cielo en un momento de oración y regresar, comenzó a quemar sus escritos, ¿no? Si no es porque sus discípulos los salvaron, pues se hubieran perdido esos escritos tan valiosos, ¿sí? Y ya decía en cierta ocasión, cuando hablamos de Santo Tomás de Aquino, que cuando le preguntaron por qué hacía eso, sobre todo Reginaldo de Paperno, ¿no?, de Piperno, era su secretario, ¿no?, su más allegado, su más cercano, le explicó, dice: es que después de lo que yo vi allá, a donde fui conducido, lo que yo he escrito es basura, ¿sí? Y sus escritos, pues, actualmente han sido reconocidos por muchos papas como fundamento de la teología, ¿no? Entonces quiere decir que si él escribió tan elevado de Dios, y Dios está mucho más allá de lo que él pudo escribir, ¿qué será lo que contemplaremos allá? Por eso San Pablo, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, llega a decir: lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso pudo expresar también San Pablo en Romanos 8. Dice: tengo por cierto que los sufrimientos de esta vida presente son nada en comparación con la gloria futura que se nos descubrirá, ¿sí?, en la eternidad. Y el mismo San Pablo en la carta a los Romanos, en esta misma carta, pero en el capítulo 11 y en el versículo 33, llega a decir: oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahí va más o menos, ¿verdad? Bien. Entonces ya decía, ¿verdad?, volviendo otra vez a nuestro tema, ya nos salimos, andamos por otros lados, pero bueno, nosotros hacemos un recorrido, ¿verdad?, y luego ya volvemos a regresar, ¿verdad? Un recorrido por el Nuevo Testamento, después por la vida de la iglesia, y luego volvemos a retornar al Antiguo Testamento, porque todo está relacionado, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces después vamos a volver a hacer otro paseo, ¿verdad? Vamos a volver a salir, vamos a volver a pasear, ¿verdad?, para que se preparen para el paseo, ¿sí? Es un paseo que no necesitamos preparar, aquí van saliendo así espontáneamente, ¿verdad? Bueno, ya llegamos hasta el cielo, ¿verdad?, allá donde nos espera el Señor, pero bueno,
Bien, entonces hacíamos esa relación entre sabidurías y la sabiduría. Hay algunos textos de los libros sapienciales que voy a mencionar en un momento más, todo es en un momento más, ¿verdad? Y nunca se llega a ese momento, pero bueno. ¿Sí? Hablan tan emparentándose con la sabiduría que la presentan como personificada. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Proverbios, la sabiduría sale a las calles y llama con su voz. ¿Sí? Así como si la sabiduría fuera una persona. ¿Sí? Y así en muchos textos encontramos esa personificación de la sabiduría en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se cumple esa personificación de la sabiduría en el Nuevo Testamento? En Cristo. ¿Sí? Porque Cristo va y predica, sale a las calles, llama, ¿no? Enseña, sana, cura, exorciza, ¿no? En Él encontramos la sabiduría, ¿sí? Él no solamente tiene sabiduría, sino que Él mismo, en sí mismo, es la sabiduría, ¿sí? ¿Y sabiduría de quién? Sabiduría de Dios, ¿sí? De ello hablará, por ejemplo, San Pablo en 1 Corintios 1, 24 y siguientes, en donde comienza a hablar de la cruz. Dice, la cruz es poder y sabiduría de Dios. ¿Sí? Más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que va a iluminar la comprensión de toda la Escritura? Jesús. ¿Sí? Jesús como palabra, Jesús como verbo, Jesús como sabiduría, Jesús como Mesías, Cristo, ungido, Hijo de Dios, Rabí, ¿no? Diferentes términos que recibe Jesús, diferentes títulos, pero que todos van en la línea de expresarnos y exponernos un misterio. A Cristo no basta un título para englobarlo. ¿Y por qué no basta un título para englobarlo? Porque es tan extenso, tan inmenso, que necesitaríamos títulos inmensos para darnos una idea de lo que Cristo es. ¿Sí? Bueno, aquí hacemos otra pausa técnica, ¿verdad?